principal, al doctor Juan Repiso Arteche. Con esta conferencia finalizamos esta tercera jornada de la segunda semana de la innovación tecnológica en archivos, hablando sobre gestión documental y contenidos en la administración, oficinas sin papel. El doctor Repiso es español, consultor independiente, especializado en tecnologías de la información, focalizado en software y gestión documental. Bienvenido, doctor, a esta segunda semana y, por supuesto, al Archivo General de la Nación de Colombia. Ya, vale. Bueno, muchísimas gracias al Archivo General de la Nación. Erika, muchísimas gracias por la invitación. Es un honor estar aquí con ustedes en Bogotá. Y el objetivo de la presentación es conocer desde el punto de vista de una empresa que somos una empresa, ahora ya comentaremos más adelante, de nicho en los sistemas de gestión, especialmente de archivos y en la parte de bibliotecas y, por supuesto, en la parte de la gestión documental, pues contar desde el punto de vista de la empresa cómo vemos conceptos como pueden ser las oficinas sin papel, cómo está impactando a las empresas de la tecnología los cambios normativos, etcétera. Antes de nada, pedirles disculpas por si hay algún tipo de contenido en la presentación o cualquier tipo de lenguaje que no sepa explicarlo por temas de, aunque hablemos el mismo lenguaje, pues a veces tiene distinto tipo de significado y muchas veces pues lo que está escrito pues a lo mejor no es entendible aquí o al revés, ¿no? Entonces, pedirles un poco comprensión por algunos términos que puedan estar. Como les decía anteriormente, nosotros somos una empresa que somos pioneros en la gestión del conocimiento y llevamos trabajando desde hace más de 25 años en distinto tipo de sistemas. Empezamos con la primera creación de base de datos documental online hace aproximadamente 28 años, en donde trabajamos con terminales que estaban en negro y verde extrayendo información de los periódicos, que permitía que a las 8 de la mañana en determinados terminales de la administración pública, de la banca, se pudiera acceder a información a través de búsquedas, a través de determinado tipo de etiquetas, etc. Llevamos desde hace aproximadamente 25 años, ahí fue donde comenzó la creación de sistemas de gestión en base a dos componentes. En base a redes, desde el punto de vista de conocimiento y de sistemas distintos que tienen que estar interconectados para conocer distinto tipo de información en las bases de datos documentales. Y luego ya hace aproximadamente unos 15 años, a través de la tecnología de arquitectura web, el poder trabajar de manera sincronizada con arquitecturas centralizadas, con sistemas centralizados para poder trabajar información que estaba desperdigada en los distintos nodos, ¿no? A modo de introducción, me gustaría en la presentación hablar a lo largo de estos 30 años, por qué es importante el concepto de automatización. Yo diría que la automatización es necesaria no solo porque permite mejor a las organizaciones el poder concretar la información, el poder adquirir la información, el poder conocer, sino también por una mejora de la eficiencia desde el punto de vista de la organización, desde el punto de vista de los usuarios, etc. Vamos a pretender también conocer los beneficios que se hacen a través de la automatización. También hablaremos desde el punto de vista de los archiveros, cómo ha cambiado el rol en los últimos años. Los sistemas, lógicamente, han cambiado. También el rol del archivero, de lo que hacía hace 30 años respecto a lo que hace ahora y lo que se le exige, ¿no? También, un poco como comentaba anteriormente Carlota, el momento en el cual estamos viviendo, pues la verdad es que es increíble, porque el avance de la tecnología está yendo muy rápido, mientras que la normativa legal nos exige cosas que tecnológicamente a lo mejor sí somos capaces de satisfacer, pero que por la naturaleza, por la función de las organizaciones, no se puede implementar de una manera tan rápida.
Cuando hablamos de oficinas sin papeles, pues estamos hablando, la gente, al final, hay que ir un poco a la definición, que es una oficina sin papel. Habría que ver si estamos hablando de expedientes, si estamos hablando de procesos, si estamos hablando de trámites. Habría que ver dónde queda el archivo, dónde queda el concepto del archivo ahora respecto a hace 20 años. Y luego, más adelante, cómo respondemos ante todos estos retos a través de la tecnología, a través de sistemas, a través de cambios organizativos en las organizaciones, etcétera. Desde el punto de vista de situación, pues tenemos por un lado pues distinto tipo de puntos, como puede ser el aumento de producción, nuevas prácticas, nuevos medios, nuevas demandas normativas y leyes. Cuando hablamos del aumento de la producción, es evidente que desde hace, yo diría, básicamente con dos elementos que han sido determinantes y que han afectado a la vida cotidiana, como puede ser el invento del PC y luego la aparición de Internet como una manera de comunicar y poder acceder a la información que está recogida en distintos tipos de sistemas. Eso ha producido que tengamos una explosión en los documentos y a la vez nos hace falta tener un control más eficaz respecto a los documentos. Lo que pasa es que el grado de dificultad ha aumentado de una manera, yo diría que exponencial. Las causas y el origen, pues como decía antes, la aparición tecnológica hace evidente que esta explosión documental ha sido exponencial en los últimos años y que seguirá en los próximos años creciendo de una manera exponencial. El aumento de la relación entre la sociedad y el gobierno, desde el punto de vista de el gobierno tiene que entregar la información que reclaman los ciudadanos también tienen algo a los gobiernos que entregar determinado tipo de información a través de distintos medios. La burocratización, desde el punto de vista de que hace falta cada vez más cumplir distintos trámites y, lógicamente, con distinto tipo de documentos. También el distinto uso de las tecnologías por las instituciones, también por las personas, pues al final hacen que esa explosión de documentos en los últimos años pues sea, digamos, a veces inabarcable. ¿Qué problemas tenemos en los archivos? Pues tenemos la calidad y eficacia de los archivos que a lo mejor no están preparados o no se les ha dotado de los medios necesarios para poder responder tecnológicamente a las demandas que teníamos. Las instalaciones materiales, lógicamente, con esa falta de recursos no han podido adecuarse. Las organizaciones técnicas y estructurales de los archivos tampoco a veces han sabido o hemos sabido responder a esos cambios. Y al final hay un desfase de los archivos respecto a su medio institucional. Eso hace que, en el caso concreto de España y también en otros países, pues la posición de los archivos frente al adelanto a ciertas fricciones que hay en términos como pueden ser gestión documental, etcétera, pues haga replantear cuál es la posición de los archivos. Si estamos hablando de nuevas prácticas, tenemos unos replanteamientos en el papel de los archivos, en el papel de los archiveros, como decía en las presentaciones anteriores. Cuando estamos hablando de repositorios de documentos, generalmente están afectando a documentos históricos. Estamos viendo repositorios institucionales que hacen referencia a la preservación, pero cada vez más se demandan que estos repositorios documentales sean esenciales como recursos en las administraciones, también para archivos administrativos. También en los últimos años ha habido una obsesión por conservar absolutamente todo. La valoración a veces no se ha hecho como se debiera y eso pues hace que tengamos unas situaciones inmanejables desde el punto de vista de conservación. Se está pidiendo también una proactividad
a los archivos, que es complicada porque en cierta medida pues a veces no se es capaz de responder a las necesidades. Y pues al final estamos hablando de un cambio de funciones cuando la archivística podía estar pensada anteriormente para la gestión de los archivos, de los expedientes en papel, a lógicamente cubrir y ampliar pues distintas funciones desde el punto de vista de la administración de los documentos, desde la generación del mismo. Al final estamos hablando de nuevos conceptos, estamos hablando de nuevas metodologías, de cambio de metodologías, de procesos que afectan al ciclo de vida documental completo, tanto independientemente del medio, de físico o electrónico. La situación también ha variado en los últimos 30 años con el tema de los nuevos medios. Como decía anteriormente, el invento del PC, así como la aparición de Internet, pues hace que haya habido una revolución tecnológica y, a modo de ejemplo, si hace 30 años una persona física tenía una dirección postal, tenía un número de teléfono fijo, tenía a nivel de documentación todos sus expedientes estaban en papel, 30 años después se ha duplicado, se ha multiplicado por 5 a través de distinto tipo de medios, como puede ser el correo electrónico, como puede ser el teléfono móvil, como puede ser Internet, en donde tiene toda la información que se tenía hace 30 años, más luego muchísima más información que tiene que estar conservada, preservada, etcétera. Como decía anteriormente, los nuevos soportes, lo mismo ocurre no solo con un terminal, puede ocurrir con una tablet, puede ocurrir con un PC, con un teléfono móvil. Luego también los nuevos canales. Antiguamente la firma era la manera única de validación, mientras ahora hay otros nuevos canales para hacer la validación, como puede ser la voz, como puede ser a través de la huella dactilar u otros. Al final estamos hablando de que con estos nuevos medios se están exigiendo nuevas respuestas, nuevas herramientas y nuevas metodologías. El tema de la tramitación es un tema fundamental. Aparecen los trámites electrónicos, la solicitud de información se puede generar por distintos medios. Las instituciones, especialmente los gobiernos, están obligados a leyes nacionales que les obligan a tener transparencia. El Archivo General de la Nación tiene que garantizar que la documentación y los procesos siguen también procesos de transparencia. Al final tenemos un tema de rendición de cuentas desde el punto de vista de responsabilidad del funcionario respecto al ciudadano. Y al final estamos hablando de unas nuevas herramientas, nuevas preguntas, nuevas respuestas, nuevas metodologías y replanteamiento para los archivos. A nivel de normativa tenemos distinto tipo de normativas, desde el punto de vista de normativas nacionales, normativas sectoriales, pero también aparecen, digamos, normativas tecnológicas que son las que permiten, complementando las normativas nacionales o las normativas sectoriales, el poder garantizar y mejorar las funcionalidades de las aplicaciones y, sobre todo, el manejo de la información y la documentación. El marco normativo reglado que permite la estandarización y homogeneización de procesos y de métodos de trabajo. Luego, por otro lado, las leyes nacionales. Aquí son unos de los ejemplos que tenemos en España. La Ley 10/2001 de Archivos y Documentos, la Ley 11/2007 de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos. Como os ha comentado anteriormente, que un ciudadano puede elegir la manera por la cual se comunica con la Administración y, además, la manera por la cual reciba esa información. Al final, los gobiernos están obligando a una mayor sensibilización y concienciación, y también están creando un marco regulatorio que también complementa pues todo lo anteriormente citado. Hay, a modo de ilustración, hay una ley, la Ley 11/2007, fue una ley que sacó el gobierno español muy novedosa
y que pretendía que los ciudadanos tuvieran acceso electrónico para determinado tipo de trámites. Nos encontramos en el año 2015 y también yo creo que se ha hecho un esfuerzo muy importante, pero también hay que ser realista y 8 años después yo diría que, yo el otro día lo pregunté, en la administración pública española el 50% de las instituciones públicas no cumplen esta ley. Y eso es debido sobre todo a la crisis económica que padecimos que llevamos padeciendo desde el 2009, la cual ha causado un frenazo en leyes que de por sí estaban bien planteadas y que estaban orientadas a garantizar un mayor manejo de la información entre los ciudadanos y entre las instituciones, pero imagínense que desde el año 2007 han pasado más de 8 años, los cambios tecnológicos que se han producido y el 50% de las instituciones en España todavía no cumplen esa ley, con la cual pues son leyes que están muy bien sacarlas, pero que por desgracia muchas veces, pues por falta de medios, no son capaces de implementarse. Ante todos estos conceptos nos encontramos con un escenario nuevo, es un escenario en el cual hay un replanteamiento de la archivística. Se exige también a los archiveros un nuevo rol profesional que contemple lo anteriormente citado. La aparición de la documentación electrónica junto con la documentación en papel nos hace trabajar en modelos híbridos y al final determinado tipo de leyes, determinado tipo de estandarizaciones que hacen referencia a publicación, a difusión, hace que lógicamente el nuevo escenario contemple que las aplicaciones tal y como estaban concebidas se tienen que transformar, tienen que abandonar la rigidez que de por sí tienen las aplicaciones informáticas, ¿no? ¿Por qué la automatización? Pues al final, si estuviéramos respondiendo a si tenemos que llevar el proceso de automatización en una institución, en una organización, pues hablaríamos lógicamente yo diría que la primera condición es la mejora brutal de efectividad y de rendimiento. A través de este tipo de sistemas, de este tipo de herramientas, lógicamente lo que antes en procesos de tramitación estábamos hablando de 20 días, 30 días, sobre todo, por ejemplo, en redes dispersas, a través de aplicaciones en su día que estuvieran en el modo cliente-servidor, que además estuvieran no automatizadas, pues se pueden conseguir perfectamente a través de sistemas automatizados pues una mejora impresionante. Lógicamente también lleva a una optimización de recursos. Por otro lado, disminuyen los costes como consecuencia de la optimización de los recursos, mejora la toma de decisiones, ayuda a tener centralizado aspectos como puede ser la conservación, como puede ser la preservación, y son unas, desde el punto de vista de gestión, son unos sistemas que permiten tener todo el tema de auditoría y trazabilidad totalmente garantizado, sin que se puedan realizar pues acciones irregulares, etcétera. ¿Y por qué también la automatización? Pues por el tema patrimonial, porque al final todo el tipo de documentación tiene que ser conservada, tiene que ser preservada y al final a través de sistemas automatizados puede permitir, lógicamente con los 7 puntos anteriores, mantener el patrimonio a lo largo del tiempo. Este es el mapa de sistemas que nosotros llevamos trabajando desde hace 20 años, pero más que sea una especie de publicidad sobre las aplicaciones, sí que creo que es interesante comentar nosotros cómo vemos el mapa de sistemas, cómo hemos ido evolucionando las aplicaciones, lógicamente, en función
de lo que los clientes nos han demandado. También, lógicamente, en función de los cambios que ha habido a nivel de tecnología, a nivel de leyes, etcétera. Nosotros, por un lado, tenemos una parte muy diferenciada que es un gestor documental, que básicamente es un sistema de gestión el cual permite trabajar con control de versión de documentos, con un sistema de tramitación, con un sistema de firma, etcétera, que luego ya hablaremos de funcionalidades, para después estar conectado con un sistema de gestión de archivo físico y digital, que digamos responde un poco a la manera tradicional de cómo se estaban respondiendo a las necesidades de nuestros clientes, ¿no? Nosotros, en los últimos 3 años, como hemos ido evolucionando, lógicamente, por lo que decía, y yo creo que se ha presentado en la presentación de Carlota ya anteriormente, digamos, determinado tipo de problemáticas por parte de los clientes de cómo poder, por ejemplo, manejar el tema de la recolección de las imágenes de los sistemas de gestión de archivos. Es decir, el no tener que, porque la aplicación que teníamos de sistemas de gestión de archivos era una aplicación propia de archiveros, cuando los archivos, por decirlo de alguna manera, se quieren abrir al mundo, sobre todo por todo el cambio regulatorio y por el cambio de normativas, el tema de herramientas de recolección, de difusión, son trascendentales, son muy importantes. Entonces, nosotros, a través, por supuesto, de un módulo y demás, pero empezamos a trabajar, lógicamente, entre los documentos, sobre todo las imágenes que aparecían a nivel de descripción, a nivel de como documentos multimedia en el sistema de gestión de archivos, y poder sacarlo, lógicamente, para responder a la publicación y a la difusión de gente que estuviera queriendo recolectar información del archivo sin ser archivero. Es decir, a lo mejor sin saber lo que es una serie, sin saber lo que es una descripción archivística. Una persona normal que quiera ver una fotografía de Bogotá de 1965 y a través de herramientas de recolección que pueda aparecer búsquedas facetadas, puede aparecer el número y puede hacer una selección intuitiva de todo aquello que está recogido en el sistema de gestión de archivos. Eso por un lado. Y luego, por otro lado, tenemos una herramienta de preservación digital, que es una herramienta de preservación a largo plazo, que básicamente trabaja con los expedientes electrónicos, los cuales son producidos y generados en el sistema de gestión documental, el cual se integra en una herramienta de preservación digital, el cual lo que pretende es, lógicamente, toda esa información electrónica de metadatos, de paquetes de ingesta, etcétera, el estar recogida en un repositorio sobre el cual, lógicamente, desde la generación electrónica de la documentación puede estar de acuerdo a determinado tipo de normativas, de archivos y demás. Es decir, que se quede resuelta la parte de la generación de archivo electrónico dentro del sistema de gestión de archivos. Como decía anteriormente, al final es la evolución que hemos ido trabajando en los últimos 3 años, un poco también como conclusión. Una de las conclusiones, desde el punto de vista tecnológico, no hay una solución única para distintos problemas. Yo diría que hay soluciones distintas para distintos problemas. Tecnológicamente no hay ninguna, yo diría, no hay ninguna empresa que pueda responder con un producto, con una herramienta tecnológica a toda la problemática anteriormente expuesta. Los sistemas de gestión documental carecen, en la inmensa mayoría, por no decir en toda, de sistemas de gestión archivístico. Lo tienen totalmente abandonado y en muchos casos no quieren porque no les interesa, porque a la hora de producir sistemas de gestión documental no tratan de abordar las funcionalidades propias de un sistema de gestión de archivos. Y lógicamente los sistemas de gestión de archivos, pues lógicamente por la naturaleza de los mismos no tienen las funcionalidades de los sistemas de gestión documentales porque son distintos. Lo que pasa es que a través de la aparición de los documentos electrónicos hay una barrera la cual
a veces está produciendo ciertas discrepancias, ciertas fricciones entre los dos sistemas, ¿no? Y luego también eso deriva a que, lógicamente, los usuarios de las distintas aplicaciones, pues también a veces haya ciertas fricciones entre los informáticos y los archiveros, que también se ha comentado anteriormente. El sistema de gestión documental que tenemos nosotros es un sistema el cual, como decía anteriormente, nace la necesidad de controlar y gestionar la entrada y la salida de la documentación dentro de las organizaciones y tramitarla internamente a través de workflows automatizados. Gestiona la documentación desde el mismo momento en que se crea y satisface las necesidades desarrollando una solución adecuada y trabajando conjuntamente, sobre todo desde el punto de vista de repositorio que trabaja con control de versión de documentos, con workflows, con auditoría y demás. A nivel de funcionalidades, estaríamos hablando de control de versión de documentos, de check-in, check-out de los documentos, de poder buscar los contenidos dentro del documento, trabajar a través de transferencias de archivo, trabajar todo el tema de tramitación a través de workflows, asignación de tareas, transformación de formatos, registro de auditorías, que es fundamental, integración con el correo, OCR, etcétera. Estas funcionalidades que aparecen en nuestro sistema de gestión documental, pues lógicamente tienen también en otro tipo de sistemas de gestión documentales. Cubriendo las necesidades del sistema de los archivos, tenemos otro sistema, que es un sistema de gestión de archivos que trabaja para gestionar la documentación desde el punto de vista de producción, de custodia en una organización, permitiendo las distintas funcionalidades, como puede ser descripción, clasificación, tratamiento, recuperación y difusión de la información, desde el punto de vista de gestión. Aquí estaríamos hablando de las funcionalidades propias de un sistema de gestión archivística, como podemos estar hablando de descripción, de gestión de autoridades, de cuadro de clasificación, búsqueda de la información, la gestión de préstamos, administración, auditoría, la valoración, la gestión de los depósitos, etc. La siguiente herramienta que surge como la necesidad de poder preservar los expedientes y los documentos electrónicos es una plataforma que nosotros la estamos implantando ahora mismo en 2 ayuntamientos en España, 2 municipalidades, que lo que hace permite garantizar que los documentos y los expedientes electrónicos sean accesibles, interpretables y tengan toda la validez jurídica hoy y en el futuro. Es decir, que consiga preservar a largo plazo independientemente del cambio de la tecnología. Es una solución la cual está basada en modelos OAIS, tiene distinto tipo de funcionalidades como puede ser recibos en la ingesta de los expedientes, el sellado y el resellado de los expedientes, calendarios de conservación, pistas de auditoría, etcétera. Al final estamos hablando de tener un sistema de gestión integral el cual no sea importante el origen de la documentación, el origen del expediente, sea un expediente en papel o sea un expediente electrónico. El recolector, esta es otra herramienta, como comentaba anteriormente en el mapa de sistemas que hemos hecho, que es un recolector con una avanzada estrategia de búsqueda. Es una potente herramienta de búsqueda de fácil manejo, capaz de recolectar información de distintos repositorios ya implantados. ¿Esto por qué surge? Surgió la herramienta en el archivo del Ayuntamiento de Barcelona, porque es un archivo administrativo que aglutina aproximadamente a 30 archivos y resulta que es un sistema de gestión que está muy bien para los archiveros, pero surgió la necesidad de poder acceder a la información para los ciudadanos y poder recoger de toda la información que se encuentra dentro del sistema de gestión de los archivos y poder recolectar información en función de cómo quiera el usuario.
Y eso podemos hablar, por ejemplo, de una galería de aproximadamente unas 10.000 fotografías que estaban dentro del archivo, que pudieran visualizar en función de los criterios de búsqueda del ciudadano. O también, no solo tiene que ser para publicar fotografías, sino que puede también servir para para solicitar y buscar fichas descriptivas, etcétera. Pero son criterios de búsqueda los cuales pueden ser, lógicamente, previa parametrización, búsquedas que las pueda realizar un ciudadano y que lógicamente estén accesibles porque así lo desea el archivo. Al final, estamos hablando de integrar con un recolector para la publicación y difusión de los fondos documentales en Internet o en intranet. Otro caso que tenemos es el Museo del Prado, el cual, dentro de su sistema de gestión de archivos, sobre todo en la parte de archivo histórico, pues todo el tema que tenga de facturas, tenga de elementos patrimoniales, que dentro del museo se pueda acceder a toda la información que está recogida dentro del archivo y que, lógicamente, previa las autorizaciones que así determine el archivo, pues se pueda acceder a esa misma. Este sería un poco como comentaba anteriormente, antiguamente el OPAC, que es el catálogo público, como estaba concebido en las aplicaciones hace aproximadamente de 5 años, para poder evolucionar a una búsqueda mucho más sencilla, a una búsqueda mucho más intuitiva, que lógicamente a través de búsquedas facetadas pues pueda aparecer la información como nosotros queremos, de una manera mucho más intuitiva. Y sobre todo, como surgió, fue de la necesidad por parte de los archivos de abrirse a los usuarios y que no tuvieran que realizar consultas, digamos, con ciertas características de conocimiento y demás, sino que fuera mucho más abierto. Al final, si estamos hablando de la automatización, pues estamos hablando de, lógicamente, a través de distintos tipos de sistemas tecnológicos, el poder recoger distintos beneficios, como puede ser la productividad, como puede ser la mejora de los tiempos que afectan tanto a la gestión como a la tramitación, también un acceso simultáneo y controlado a la información, gestionar de forma eficiente el exceso de las copias, la distribución y control de la recepción de la información, disminuir los tiempos de búsqueda de la información interna, trazabilidad sobre el expediente, que eso es muy importante, lo que permite auditar la gestión, quién ha usado el documento, para qué, cambios realizados, cuándo, quién lo ha firmado digitalmente, la preservación de los documentos electrónicos sin ocupar ingentes cantidades de espacio, y con estos procesos se cumplen las normas de seguridad. Si estamos hablando de conclusiones, pues lógicamente este nuevo enfoque hace pues que los sistemas, digamos, como decía antes, no hay soluciones únicas para distintos problemas. Al final hay distintas soluciones que se tienen que ir abordando a lo largo del tiempo de distinta manera. A nivel de estas herramientas, de estos sistemas, y también a través de... también los archiveros tienen que tener un rol distinto, un nuevo perfil distinto. Hay un nuevo tratamiento de la información. Aparece un nuevo soporte. Evidentemente hay nuevos medios que hacen que a través de la tecnología se va avanzando mucho más rápido de lo que se puede responder desde las instituciones. Al final estamos hablando de nuevas herramientas. Cuando hablamos de oficinas sin papeles, archivos sin papeles, son procesos los cuales nosotros recomendamos hacerlos de manera gradual y lógicamente, teniendo en cuenta el modelo híbrido, y que es un modelo que irá paulatinamente integrándose a través del tiempo. Casos de éxito que creo que son importantes. Bueno, hay un caso de éxito aquí que no es de los archivos en Colombia, que es el Banco Central de la República, donde nosotros tenemos la red de bibliotecas de la Luis Ángel Arango, que aglutina aproximadamente, si no recuerdo mal, a unas 40 bibliotecas que están en todo el estado. Luego tenemos también un sistema de
de gestión documental implementado en una fiduciaria colombiana. Y luego, a nivel de sistema de gestión de archivos, con sistema de gestión de preservación digital y luego sistema de recolección, pues tenemos Ayuntamiento de Barcelona, Ayuntamiento de Madrid, muchas municipalidades, Banca, el INBA en México, la Escuela Mexicana de Negocios, el Archivo General de la Nación en la República Dominicana, etcétera. Donde nosotros ahora mismo nos estamos encontrando que hay mayor demanda o que son capaces de abordar este tipo de modelos híbridos, sobre todo porque son, digamos, instituciones las cuales pueden abordar, son en ayuntamientos medianos, ¿no? Y nosotros confiamos que a lo largo de los próximos 2 años, 3 años, las instituciones, en función del tamaño, en función de los recursos, podrán ir abordando este tipo de herramientas tecnológicas. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. Ya, listo. ¿En la sala alterna tienen alguna pregunta para el conferencista? Sí, espera.